El autor y su obra. Es para mí un placer poder hablar hoy en este programa La Montaña Mágica con un grande de la poesía y un grande de la literatura en general. Nada menos que Eva Dosa, de quien la editorial Funambulista ha publicado bajo el título de Trivium su poesía completa hasta la fecha, desde 1956 hasta 2010. Enrique Badosa, nacido en Barcelona en 1927, ha ido desarrollando una labor poética quizá de manera poco ruidosa, como es él, pero como un meticuloso orfebre que al final de su tarea está en condiciones de ofrecer al lector una creación, la de sus poemas en este caso, exquisitamente cuidada y de una belleza y calidad admirables. Enrique Badosa, bienvenido, gracias por atendernos un ratito y enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias por vuestra hospitalidad, mi señor don Raúl, por estos elogios naturalmente merecidísimos, o sea que claro, aquí estoy. Claro. Muchas gracias. Trivium, como digo, el título hace referencia precisamente a los registros poéticos en los que más te has movido, el lírico, el épíco y los poemas de viajes, ¿es eso? Exactamente, así es. Me parece que con este latinajo, además es palabra muy bonita, resume esos tres registros. Y en realidad, de un modo paradójico, porque si bien el término trivial viene de trivium, de lo que se hablaba sin darle demasiada importancia cuando la gente se encontraba en los caminos, pues yo pretendo darle importancia no solamente a lo que posiblemente sea mi obra poética, sino simplemente al hecho de encontrarse y de hablar, más o menos equivalente al hecho de encontrar a un autor y leerle, que es establecer un diálogo. Y en la voz de Enrique Badosa, ¿esos registros aparecen de manera alternativa o sucesiva? Es decir, ¿ha habido una evolución en el tiempo que tiene que ver con esos registros o no? En cierto modo, sí. Como periodista yo sufrí naturalmente las invectivas de la censura y por lo tanto muchas cosas de mi poesía, de mi presunta poesía epigramática, que tiene a veces un cariz político, no las hubiera podido publicar durante el tiempo del franquismo. Y esto posiblemente fue la causa, no solamente de que no las publicara, porque naturalmente no las había escrito, sino de que no las hubiera escrito. Y es como casi todo adolescente o todo presunto poeta, empecé por la lírica, por el yo, por conocer, encontrar el yo, el amor, la religión, la amistad, etcétera. Cuando ya me sentí totalmente liberado, igual que los demás escritores del país, de la posible férula de la censura, entonces, sin proponérmelo, me encontré a eso de los 40 años escribiendo poesía satírica que a la vez conlleva, en mi caso, sobre todo en mi primer libro, una actitud política. Política casi social, sin que tenga nada que ver con la famosa entonces poesía social en la que yo nunca creí, porque yo creía en la poesía. Los demás, los epítetos, pertenecían a unas posturas que sobre todo, entendiendo por socialista en aquella época, yo no compartía ni sigo compartiendo. Además, esa beta política, yo creo que sobre todo es irónica, casi filosófica, más que al uso, entiéndase, política como adscrita a partidos políticos, ¿no? Exactamente, totalmente no adscrita para regímenes políticos de ninguna clase. Yo he buscado siempre la independencia que lleva a la libertad y que lleva a la serenidad, lo cual no quiere decir que a mí no me pueda atraer, siempre fuera de todo partidismo, una actitud política u otra. Vamos a escuchar, si te parece, la voz del actor y locutor Luis Ignacio González, un breve poema en el que quizás será buena muestra de cuáles son las intenciones políticas y, como digo yo, casi filosóficas de Enrique Badosa. No me impongas ni leyes ni preceptos, ni medallas, ni cruces, ni opiniones, y ni siquiera nombre y apellidos. Mucho menos me impongas libertad.
Bueno, queda esa Me contundencia. conmueves porque has escogido precisamente el poema que resume toda mi actitud ante la vida, ante el hecho social. Mira, realmente me pones la carne de gallina, Raúl, Es te que lo agradezco muchísimo. queda muy patente ahí, yo creo, ¿no? Un poco una de esas vertientes líricas o poéticas de Enrique Badosa que están muy presentes, yo creo, en muchísimos de los poemas, lógicamente, pero quizá en yo creo que uno se puede acercar de manera muy general, ¿no? A cuál es el pensamiento del autor. Te felicito y me felicito. A Enrique Badosa se le ha asociado con la generación de los 50, pero yo no sé si, como siempre ocurre con esto del estudio de los poetas y su pertenencia o no a grupos y generaciones, muchas veces poco tienen que ver unos con otros, ¿no? Y me da la sensación de que el caso de Enrique Badosa también es este, ¿no? No sé yo si hay muchos nexos con otros poetas de la llamada generación de los 50. Exactamente no. Naturalmente pertenezco a una generación simplemente por un cómputo aritmético, ni más ni menos, pero no creo tampoco mucho en generaciones más que como instrumento para situar en el tiempo y en el espacio a determinados escritores. También se ha dicho a veces que pertenezco a la Escuela de Barcelona, cosa totalmente falsa. Naturalmente, los que se puedan incluso gloriar de pertenecer a esta escuela han sido amigos y compañeros míos, pero la escuela como tal escuela nunca existió porque nunca nos propusimos nada en común, ni estilísticamente, sobre todo estilísticamente, cada cual hacía la guerra por su parte, coincidimos en la universidad, nos vimos después de ella, pero muchos fueron por un lado y otros, y yo sobre todo, fuimos por el lado no precisamente común. Yo no tenía nada de socialista, yo no tenía nada de determinadas actitudes estéticas que solían ser tampoco los de la inexistente Escuela de Barcelona, sino simplemente la de otros compañeros, que cada cual con su peculiar talento escribía también de un modo peculiar. ¿Y cómo discurre la labor poética de Enrique Badosa, teniendo en cuenta que además tú bueno, pues ejerciste una labor editorial bastante importante, sobre todo vinculada, creo, a la editorial Plaza y Janés, ¿no? Exactamente. No sé si casa mucho esas dos labores, la de editor y la de poeta. Porque pues mira, quizá... yo creo que sí, porque se es escritor de muchas maneras. Yo tuve, después de trabajar mucho tiempo en el Noticiero Universal de Barcelona, donde pasé por todas las orcas caudinas del mundo periodístico, incluso el deportivo, y junto con otro tipo de información política internacional, o sea, la cosa más bien bélica, etcétera, naturalmente, dediqué mucho tiempo, y me lo permitieron, a la crítica literaria, junto con un magnífico escritor y crítico literario que fue Julio Manegat, recientemente fallecido, y la crítica no la consideré nunca ajeno al hecho de la meditación literaria, como es obvio que no se pueden diferenciar ambas meditaciones, la del crítico y la del lector. Era muy útil saber cómo escribía uno, cómo escribía los demás, porque uno escribía de tal modo, porque uno escribía de tal otro modo, tanto lo propio como lo ajeno. Por lo tanto, ya la crítica era para mí una gran escuela de formación. De esto, porque mis críticas tuvieron una cierta resonancia en Barcelona, cuando Plaza Janés creó el Departamento de Lengua Española, yo llegué, después de otros compañeros como fueron Mercedes Alisachs y Salvador, el novelista Salvador, pasé a ocupar ese cargo que tenía que ser por 2 años y que fue durante 20. Allí tuve Plaza Janés, dirigida felizmente por Mario Lacruz, magnífico novelista, magnífico editor, hombre del libro y de la edición, me dio total libertad y pude llevar a cabo una colección que fue Prosistas de Letra Española, en donde me permití, y se me ha reconocido, la verdad sea dicha, ejercer mi liberalismo, mi actitud de apertura ante la vida y ante la literatura, cosa no fácil de ejercer,
pero bueno, creo que hasta cierto punto lo conseguí y pude publicar en esta colección. Y una de las particularidades del estilo poético de Enrique Badosa, para mí yo creo que llama la atención con otros autores coetáneos suyos, es que es el cuidado de la métrica, un cuidado no exento de la propia experimentación, pero siempre es una métrica cuidada, ¿no? La musicalidad del verso y la medida del verso, ¿no? Y yo creo que tengo un cierto oído musical que he podido tal vez trasladar al mundo de la música de la palabra. Por esto mismo, y aprovecho la ocasión, casi aviesamente para insistir una vez más en ello, manifestarme totalmente enemigo de poner música a los poemas. Los poemas tienen su música. No hay por qué transformarlos en canciones que, por buena que sea la canción, peor, sobre todo si la canción es pegadiza. A mí todos estos que yo llamo cantapoetas me horripilan. Lo he dicho muy explícitamente, y también lo tengo dicho en un poema, que jamás se permita poner música a un poema mío. Bueno, otra cosa es ambientar, como sí hacemos a veces en este programa. No es el caso hoy de Enrique Badosa, porque sabíamos ya que no le gustaba, pero una cosa es cantar la poesía y otra cosa es ambientarla con una música precisamente ambiental, ¿no? Pero que sea una palabra recitada. Sí, pero te voy a ser totalmente sincero y posiblemente poco elegante contigo y con tu amabilidad. Por ejemplo, cuando se recita un poema, yo creo que hay que recitarlo sobre el silencio, del mismo modo que hay que imprimirlo sobre el papel en blanco. Ahora, ¿cómo voy a negarme a que tú ambientes un poema con la música que seguramente estará muy bien elegida por ti? Bueno, vamos a escuchar otro poema, un soneto en este caso. Hablábamos del cuidado de la métrica y hemos querido, también poner un ejemplo de las formas más clásicas. Una de ellas es el soneto, en este caso se llama Soneto de los malos barruntadores. Sí. El experto en saber lo que es pecado, el que canta poetas por oficio, el que por vocación y sacrificio acepta un alto cargo mal pagado, el que tiene la paz siempre a su lado, el que reparte bien el beneficio, el que en la libertad halla suplicio, y el que nunca se acuesta fatigado, el que cumple la ley según su antojo, el que hasta en la honradez haya delitos, el que nunca logró que le quisieran, y el orfebre sagaz del lápiz rojo, darían a las llamas mis escritos, si supiesen leer y si leyeran. Bueno, qué bien lee tu Luis Ignacio, sí, es que quisiera yo poder leer así. Es un experto en el asunto. Te felicito muy cordialmente. Sí, Luis Ignacio es un fenómeno, Luis Ignacio González. ¿Luis se llama Luis? Sí, Luis Ignacio González. Luis Ignacio González. Pues mira, realmente enhorabuena, porque muchos de los lectores, los poetas en general, suelen leer mal. Sí, es verdad. Y suelen aburrir. Suelen aburrir. Y los rapsodas a veces ignoran, por ejemplo, lo que es una sinalefa. Claro. O lo que es un encabalgamiento. Claro. Bueno, también te diré que lo ignoran muchos poetas. Bueno, y una vez más se aprecia en este soneto, por ejemplo, esa vena y beta irónica de la que yo hablaba, a veces sarcástica, mordaz. Sí, una cierta mala uva, ¿no? De Enrique Badosa. Pero no solo hay eso en su poesía, a veces alcanza cotas de un lirismo en la poesía más amorosa que a mí me parece precioso. Hay un poema, es el último, que vamos a escuchar de nuevo en la voz de Luis Ignacio, que a mí me parece sublime. De hecho, es un poema, he de reconocerte, que le he dado a mucha gente para que lo lea y a todo el mundo le parece precioso. No sé por qué la poesía amorosa yo creo que siempre llega más, quizá a la gente que no tiene mucha predisposición a la poesía, quizá la poesía amorosa es la que mejor le entra. Este poema se llama En un mar vertical de ducha tibia. En un mar vertical de ducha tibia, con jabón atrevido, deleitable, te modelas ya sabia de belleza. Ríes, te reconoces, te renaces en la caricia núbil de tu piel. Mármol de lluvia, busca tu escultura. Goza el agua tu forma y el deseo de saberte erigida en amar mucho. Pero aún pudorosa te proteges en la inocencia de sentirte bella
en agradarte en un placer prudente, en recatar tu cándido desnudo con las vírgenes aguas que te cubren para más esplendor de tu esplendor. Bueno, precioso, ¿no? Muchas gracias. Reconozco que suena bastante bien. Y además me recuerda experiencias. Es un poema precioso, a mí me parece. El libro, además, Trivium cuenta con un epílogo de Joaquín Marco, que supongo que... Buen poeta y buen crítico un también. Gran crítico, un gran poeta, supongo que un lujo, ¿no? También Sí, señor, contar sí, con señor. la Para mí ha sido un lujo. colaboración. ¿Y cómo ve Enrique Badosa, al margen de su propia obra, la poesía actual y los derroteros por los que va? Yo creo que la mayoría en fin, hay muchos poetas con mucho talento, pero no suelen poner mucho énfasis en una cosa que creo que es importante, en considerar el poema como obra de arte. No simplemente como un medio para expresarse, cosa naturalmente tan lícita como necesaria, sino que creo que suele faltar esa necesidad de la estética que en modo alguno se contrapone a la ética o las finalidades ya personales del poema. Aquí sí que me parece que posiblemente por influencia un tanto lejana del surrealismo, que parece que todo es fácil y todo es válido, por una parte, basta con meras juxtaposiciones más o menos felices de imágenes, y por otra parte, aquello que decía Baudelaire, yo trabajé como un perfecto químico, me parece que suele faltar demasiado a menudo esta necesidad de que el poeta trabaje como un perfecto químico. Ajá. Y hablando de esa búsqueda de la precisión y del poema como obra de arte, ¿cómo lleva un poeta de la trayectoria ya de Enrique Badosa la fase de la corrección cuando ha de ser él quien da a la editorial su propia poesía? ¿Vuelve sobre los poemas antiguos para reescribirlos o los deja tal cual? Tal cual, scripta manen, lo que está escrito, dijo quien podía decirlo con la máxima de las autoridades, nada menos que en la cruz, y naturalmente yo no voy a pretender igualarme con determinado gran personaje tan importante también en mi vida, puesto que la poesía religiosa también ocupa un lugar, casi necesario en mi creación. Lo que uno no creo que deba hacer es andar retocando. Retocar excesivamente. Como decía la crítica de Goytisolo, que retocaba demasiado luego. Bueno, la de Goytisolo y la de Juan Ramón Jiménez, sí, bueno. Que de Juan Ramón, sobre todo, dices, bueno, ¿cuál es el poema que tengo que leer? Claro. No, el poema ahí está, el autor tiene derecho, naturalmente, a la corrección, pero hasta cierto punto. Pues el que quiera saber cómo son los poemas de Enrique Badosa tiene que hacerse con este voluminoso libro que se llama Trivium, que ha editado Funambulista y que contiene, como decimos, toda la poesía suya, escrita desde 1956 hasta 2010. Enrique Badosa, ha sido de verdad un placer para mí charlar un ratito contigo sobre poesía y sobre literatura y aprender un poco de un gran y eminente escritor. Muchas gracias por la exageración, que desde luego insisto en que tienes toda la razón del mundo, y bueno, y te perdono que finalmente, y incluso te lo alabo, valga otra paradoja, hayas puesto música para concluir. Muy bien, un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, muchas gracias. Insisto en felicitar al Rapsoda. Le haremos llegar tu felicitación. Díselo, por favor, pero muy, muy intensamente. Muy bien, un abrazo. Un abrazo, Raúl, muchas gracias.